En esta ocasión les voy a explicar cómo configurar y programar las funciones de velocidades preseleccionadas en un variador de frecuencia. Con esta función de velocidades preseleccionadas podemos tener hasta 4 velocidades diferentes con el mismo variador, haciendo una conmutación entre algunas entradas digitales. Las que he conectado en esta ocasión para las velocidades preseleccionadas son las entradas digitales 5 y 6, las mismas que están conectadas a estos dos interruptores. La conmutación entre ellos van a lograr un cambio en la velocidad del motor. Bueno, como primera instancia vamos a configurar la placa del motor en el variador. Vamos al menú Inicio en sencillo. Vamos al menú de Inicio sencillo. Vamos a verificar acá. Ya previamente he configurado esto para acelerar el video. Tengo la frecuencia del motor, 60 Hz, la potencia 1 HP, 230 voltios de tensión de alimentación, la corriente nominal del motor es 3 amperios, su frecuencia base es 60, y la velocidad es 1615 RPM, el tipo de control no interesa para este caso. Luego vamos a verificar las rampas de aceleración y deceleración, lo dejamos en 3 segundos, la velocidad baja 0 Hz y la velocidad máxima 60 Hz. Bueno, en realidad en este menú simplemente es ingresar los datos principales de la placa de característica del motor para su protección. Muy bien, salimos de este menú, ya está ingresado los datos de la placa de característica. Ahora nos vamos a ir nuevamente al tipo de control. ¿Cómo quiero encender el variador? Voy a encenderlo mediante la tecla Run y Stop y voy a modificar la frecuencia en función al potenciómetro. Para eso vamos a ir al menú Ajustes completos, vamos a ir a Comando y Referencia. En Comando y Referencia vamos a seleccionar la referencia de frecuencia número 1. Para este caso el potenciómetro sigue conectado en el canal analógico número 1, en AI1. Es por eso que aquí debo de considerar AI1. Muy bien. Luego me voy a ir al modo de control, es decir, lo quiero de forma independiente. Quiero controlar con estas dos teclas el encendido y apagado, y quiero controlar de forma externa, por medio de los terminales, el control de velocidad. Es por eso que lo coloco de forma independiente. Seguimos bajando. Y donde dice canal de control, ahí voy a colocar la opción HMI. ¿Por qué? Porque voy a utilizar las dos teclas que se encuentran en el HMI para el encendido del variador. Muy bien. Ya hasta este punto he configurado la placa y el modo de arranque. Ahora lo que vamos a hacer es configurar la parte de las velocidades preseleccionadas. Nos vamos a ir ahora al mismo menú, pero ahora en el submenú funciones genéricas. Vamos a funciones genéricas, vamos a bajar un poco por acá y nos ubicamos en velocidades preseleccionadas. Le doy OK. Aquí me dice que el variador cuenta hasta con 16 velocidades preseleccionadas a diferentes frecuencias. Yo voy a seleccionar la primera para poder tener 2 velocidades. Y como recordamos, les mencioné que lo había conectado los dos interruptores que van a conmutar las velocidades. Los conecté en los bornes DI1 y DI6, perdón, DI5 y DI6. Es decir, entrada digital 5 y entrada digital 6. Para la primera voy a seleccionar aquí la entrada digital 5. Y como yo quiero 4 velocidades, voy a seleccionar la cuarta también y le voy a poner el DI6. Justamente
las dos entradas digitales a las cuales he conectado los interruptores en la forma externa. Y si nos percatamos, seguimos bajando, entonces me dice que la primera velocidad ahí no aparece, porque esa velocidad va a ser variante, va a ser de 0 a 60, según nuestra velocidad mínima y máxima, y esa velocidad 1 la voy a realizar mediante el potenciómetro. La segunda velocidad va a ser una velocidad fija, que debe de estar en 10 Hz. La tercera velocidad en 15 Hz y la cuarta velocidad en 20 Hz. Vamos a hacer una prueba y les explico. Tengo aquí una tabla de verdad que me dice que la velocidad 1 y la voy a lograr con el potenciómetro. La velocidad 2 va a ser activando la entrada digital número 5, es decir, cerrando este primer interruptor y manteniendo el otro interruptor en 0, es decir, abierto. Voy a lograr la velocidad a 10 Hz. La tercera velocidad va a ser manteniendo abierto el primer interruptor y cerrando el segundo. Haciendo esa conmutación voy a lograr 15 Hz y la cuarta velocidad la voy a conseguir cerrando ambos interruptores a la vez. Muy bien. Vamos a hacer la prueba. Vamos aquí a la pantalla principal. Vamos a salir a la pantalla principal. Le voy a dar con la tecla de inicio de RAM. Empezó a correr, ya está encendiendo, pero la frecuencia está en 0. Ahora voy a modificar un poco el potenciómetro y ustedes van a ir viendo cómo se va a ir incrementando. Esta sería mi primera velocidad, donde mi mínimo sería 0 Hz y mi máximo sería 60 Hz. Ahí está, voy modificando. Ahí está mi motor, está siendo modificado por medio del potenciómetro. Vamos modificando. Esa sería la primera velocidad. La segunda velocidad indicamos aquí que debe ser a 10 Hz y es activando el primer interruptor. Es decir, voy a activar este primer interruptor. Muy bien, activé el primer interruptor nada más y mi velocidad está en 10 Hz. Muy bien, ahí tengo 10 Hz. Voy a abrir ese interruptor, pone a 0 y voy a cerrar el segundo. Con el segundo interruptor mi tercera velocidad, 15 Hz, y si vemos solamente uno está activo. Ahora, ¿qué pasaría si cierro el primero? El primero y el segundo, y ahora mi velocidad es 20 Hz. Para este caso estoy cumpliendo las 3 velocidades que habíamos programado, pero esas velocidades se pueden ajustar de acuerdo a su necesidad. Nos vamos a ajustes completos, nos vamos a funciones genéricas. No buscamos velocidades preseleccionadas. Las entradas no la vamos a cambiar, la dejamos en 5 y en 6, y yo puedo modificar, por ejemplo, la segunda velocidad. La segunda velocidad no quiero que sea 10, sino quiero que sea 30. Muy bien. La tercera velocidad quiero que sea 45. Muy bien. Y la cuarta velocidad quiero que sea 60. Entonces ahora la segunda va a ser 30, la tercera 45 y la cuarta 60. Y recordamos que la primera sigue siendo modificable en función al potenciómetro. Muy bien, voy a cerrar el primer interruptor.
Cerrando el primer interruptor, mi segunda velocidad empieza en 30. Voy a cerrar el segundo interruptor, ahora mi velocidad sube a 45, y si conmuto entre ambos, mi velocidad llega a 60 Hz. Esta es la programación para velocidades preseleccionadas mediante entradas digitales.